Ya, bueno, continuando con lo que estábamos viendo el día de ayer, ¿cierto? Es importante, bueno, es parte del programa, mejor dicho, la cuestión de colocar los números en orden, pues, ¿no? Eso se llama relación de orden, que ya vamos a ver ya mismito, pues, ¿no? Pero bueno, una introducción a esto es representar los números, ¿cierto? En este caso serían estos números que están acá, los vamos a representar en una recta numérica. Solo para recordar, una recta numérica es una recta, ¿cierto? Que va así, ¿cierto? Que va desde menos infinito, perdón, al revés, desde menos infinito hasta más infinito, ¿sí? Este símbolo que está aquí, así sería más o menos, significa infinito, pues no. Y acá es menos infinito, suponiendo que aquí está el cero y comienza aquí el uno, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, y así, ¿no? Y para la izquierda del cero todos los negativos, menos uno, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, y así, hasta llegar al menos infinito, ¿no? Esa es la idea. Entonces, la pregunta aquí es, ¿cómo yo sé dónde va a ir este 3 medios? 3 medios, y aquí viene la situación. Pues no, colocar un número fraccionario en el interior de una recta numérica es como que medio, un poco difícil de verlo, pues no, entre comillas difícil. Pero lo que se debe hacer aquí es simplemente hacer esta división. Entonces, tú dices 3 medios, es como que tengas 3 dividido para 2. Entonces aquí es 3 para 2 a uno por 2 2. Aquí colocas el 2, bueno, y 3 menos 2 aquí sería uno, pues no. Como ya no te alcanza, uno para 2 no te alcanza, colocas una coma y colocas un cero, y 10 para 2 es 5. Entonces aquí tú dices que 3 dividido para 2 te va a dar 1,5. Entonces, una simple resta, así como se hacía en la escuelita, pues no. Perdón, una simple división, así como se hacía en la escuelita. O sea, nada del otro mundo. Y es por eso que aquí podemos decir que 3 medios va a ser igual a 1,5. ¿Sí? Esa es una manera de hacerlo. Otra manera en la cual uno, pues no, en una lección, un examen o lo que sea, hacer esto demora un poco, pues no, 3 dividido para 2, cojas aquí 3 para 2 a cuánto, a uno por 2 2 2 3 menos 2 sería uno, colocas la coma, pones el cero y todo eso ahí, pues no, y te va a quedar como residuo cero. Hacer este proceso de hacer esta división es un poquito largo, pues no, entre comillas también largo, porque también se lo puedo hacer rápido. Y lo que se hace siempre, o lo que yo hago siempre, lo que yo hacía siempre era hacer un estimado. Por ejemplo, 3 dividido para 2. Es como que tenga $3 para dos personas. ¿Cuánto me toca a cada uno? ¿Cuánto le toca a cada persona? Entonces, ¿cuánto le toca? $1,50. Entonces, esa también es una aproximación. Por ejemplo, acá, $11 para cinco personas. ¿Cuánto le toca más o menos a cada persona? Dos con algo, ¿cierto? Dos con algo. Entonces, si es que, por ejemplo, te llegan a preguntar, ¿cuál es mayor entre los dos? ¿3 medios o 11,5? Si tú sabes que 3 dividido para 2 ya es 1,5, y 11 dividido para 5, o sea, $11 para 5 personas, más o menos serían 2 con algo, ¿cierto? Entonces, esto es 2 con algo, 2 punto punto. Entonces, entre 1,5 y 2, ya sabes que el de aquí es el mayor, ¿no? Esas son las típicas preguntas que hacen. ¿Cuál es mayor? ¿Cuál es menor? O colocarlo dentro de la recta numérica. Bueno, entonces, para este caso de 11,5, asimismo tendría que yo hacer la división, 11 dividido para 5. Y bueno, y al hacer la división de 11 dividido para 5, lo único que te queda aquí es 2,2. ¿Sí ves? Aquí te queda 2,2. Entonces, tú tendrías que hacer esas divisiones. Entonces sería aquí 11 dividido para 5, 11 para 5 a 1, perdón, a 2, 2 por 5 10, 10 menos 11 es 1, 1, como ya no alcanza para 5, le pongo la coma, le aumento un cero, y aquí sería a 2 nuevamente, 2 por 5 10, de 10 me queda cero de residuo. Y tenemos ese 2,2 que está aquí, ¿ya? Y así de fácil se van haciendo las demás divisiones. Bueno, aquí no vamos a perder mucho tiempo con esto porque no vamos a enseñar cómo hacer la división, pues no. Acá, por ejemplo, en 9 cuartos, así mismo dividimos, 9 dividido para 4, nos tiene que dar 2,25, y obviamente como tenemos un menos adelante, le colocamos el menos también. De igual manera acá un tercio, $1 para 3 personas, 33 centavos, entonces sería 0,333333, ¿sí? Aquí tenemos esta cantidad.
Acá de nuevo un sexto, aquí nos da como resultado 0.166666, y asimismo el menos adelante. Y 1 dividido para 7 de igual manera. Acá nos queda 0,142857, 142857, 142857. Bueno, esto habría que hacer una división, pues no, para obtener estos valores que acabamos de ver. Y ahora sí, lo que nos estaban preguntando, cómo ponemos esto en la recta numérica, así de fácil, colocamos nuestra recta numérica, ¿sí? Aquí la tenemos más bonita, ¿ya? Tenemos aquí nuestra recta numérica y comenzamos a colocar primero el 1.5, entonces entre el 1 y el 2 tenemos al 1.5, entonces aquí colocamos nuestro valor de 3 medios. 2.2 es pasado de 2, más o menos por acá, entonces ahí colocamos nuestro valor de 2.2, que es 11 quintos. Después acá el negativo, menos 2.25, entonces aquí tenemos 0, menos 1, menos 2, perdón, menos 1, menos 2, y más o menos por aquí tendría que estar el menos 2.25, que ahí está el menos 9 cuartos. Para el 1 tercio lo mismo, 0,33, casi que pegado con el 0, entonces aquí tenemos el 1 tercio. Acá tenemos menos 1 sexto, es decir, menos 0,16, asimismo pegado al 0, pero en la parte negativa, ¿sí? Menos 1 sexto. Y finalmente 0.14, que es 1 séptimo, entonces asimismo pegado al 0, ¿verdad? Pero obviamente más cerca, porque aquí tenemos 0.33 y acá tenemos 0.14, entonces este es más pequeño que el valor que está acá. Entonces ahí tenemos esos dos resultados. Sí, está claro, ¿no? Ya, perfecto. ¿Listo? Eso es lo que te podrían preguntar. Bueno, colocar alguna recta numérica dentro del examen es complicado que se pregunte eso porque no habría cómo evaluarlo. No hay aquí opciones múltiples. Lo que te podrían preguntar es cuál es mayor, cuál es menor, como te decía, pues no. Y si te ponen varios números, lo que tendrías que hacer es hacer simplemente esta división y ver con los números decimales y se aprecia mejor cuál es mayor y cuál es menor de todo. ¿Ya? Por respecto a los números irracionales, con los que habíamos hablado en la clase anterior, pues nos recordemos rápidamente, sería de los reales tenemos dos grandes grupos, que son los racionales, los irracionales. Dentro de los racionales teníamos asimismo dos grandes grupos, que son los enteros y son los fraccionarios. Y dentro de los enteros teníamos tres. Dentro de los enteros teníamos los enteros positivos, el cero y los enteros negativos. A estos enteros positivos también en el bajo mundo se los conoce como naturales, ¿cierto? Y ahí teníamos nuestro mapa conceptual que estábamos revisando el día de ayer. Ahora, nos enfocamos ayer a revisar, bueno, el mapa conceptual, perdón, el diagrama, ¿cierto? El diagrama de Venn de esta clasificación. Nos dedicamos a ver los enteros también en cierta parte. Vimos ahorita los fraccionarios, ¿sí? Bueno, entre ayer y hoy ahorita terminamos de ver los fraccionarios, las fracciones con los números decimales. Y ahorita vamos a hablar un poco con respecto a estos de aquí, a estos irracionales que están aquí, ¿ya? Con respecto a esos números irracionales, habíamos dicho o habíamos quedado de que estos números irracionales son los números que básicamente no se pueden hacer fracción, ¿sí? No se pueden hacer fracción. Y estos son los números fracción. Estos números irracionales se podría decir que habían dos grupos, los algebraicos y los trascendentales. Pero trascendentales. Pero en realidad sería un solo grupo de irracionales en sí. Pues no es que tienen alguna clasificación especial, sino que en ciertos textos se los clasifica de esa manera. Pero la definición o lo que hay que tener en cuenta es que simplemente no se pueden hacer fracción. No se puede hacer fracción como lo que está acá. Pues, por ejemplo, si yo tengo 1.5, yo lo puedo transformar en 3 medios. Así, ese cambio, ¿verdad? Eso no se puede conseguir con estos números irracionales que vamos a ver en este momento. Y más que a ver, simplemente sería a ver cómo se los podría obtener o de dónde sale o en qué parte de la naturaleza lo podemos encontrar, como decíamos ayer, ¿ya? Entonces aquí para estos números irracionales, el primero, sí, por ejemplo, tenemos aquí raíz de 2, ¿ok? Un número irracional, o sea, mejor dicho, todas las raíces son irracionales. Eh, Aquí se le suele colocar esta virgulilla que se llama, que es el que está arriba de la ñ,
Y esto aquí significa aproximadamente, ¿ok? Aproximadamente. Porque, como te digo, aquí tenemos infinitos decimales que no tienen un patrón de repetición, como así es acá, pues, ¿no? Tienen infinitos valores, así, 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 hasta llegar al final, pues, ¿no? Entonces, esto siempre se coloca, pues, ¿no? Este rabito que está aquí, esta virgulilla que se llama, ¿qué significa? Todo esto significa aproximadamente. Ahora, esta raíz de 2, ¿cómo la podemos obtener? Bueno, raíz de 2, también otro valor es pi, el valor de e, ¿sí? El valor de e. Ok, todos estos de aquí son valores que son irracionales, ¿sí? Que encontramos en la naturaleza, como te digo, ¿ok? Y bueno, son representados por aproximaciones, que es lo que está acá, ¿sí? Esto de aquí no es necesario saberse todos los decimales, ¿sí? Pero sí es importante que sepas, pues, ¿no? Que, por ejemplo, la raíz de 2 es aproximadamente igual a 1,41, que el valor de pi es aproximadamente igual a 3,14. Sí, eso desde el colegio se lo ve, pues, ¿no? Que el valor de e es aproximadamente 2,718281, así. Pero bueno, eso solamente es para que lo tengas tú de referencia nada más, porque obviamente no te vas a aprender todos estos infinitos decimales, no es óptimo, si no es recomendable tampoco, solamente con que te sepas los dos primeros ya basta, ¿sí? Ok, bueno, como te decía, pues, ¿no? Hay que colocar con esta notación. Puede ser así o también puede ser el igual con una rayita arriba, con una virgulilla arriba. Listo. Estos números irracionales, el primero, como te decía, puede ser el raíz de 2, ¿ok? 1,41, 42, 13, 56, bueno, y te vas de largo, pues no, con un montón de números que no tienen un orden o un patrón de repetición, como lo veíamos ayer. Entonces, este raíz de 2 sale de la representación de este triángulo, ¿sí? Algebraica, o sea, geométricamente hablando, aquí tenemos un triángulo rectángulo, tenemos 90 grados aquí, donde cada uno de los catetos mide 1. Entonces, bueno, aquí nos vamos a adelantar un poquito. Cuando, cuando veamos más adelante en trigonometría, veamos el triángulo de Pitágoras, ¿sí? Aquí podemos decir que estos son los catetos, cateto 1, cateto que mide 1, acá tenemos otro cateto que también mide 1, y esta de aquí sería para nosotros la hipotenusa. Y aquí, bueno, la hipotenusa H, cateto A y cateto B. Entonces, aquí se puede decir que esta acá, o sea, la relación que existe entre catetos y hipotenusa es que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Entonces, si tú reemplazas o si tú sabes que estos catetos miden 1, aquí sería 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. 1 más 1 al cuadrado es 1, 1 al cuadrado es 1, 1 más 1 es 2. Y este cuadrado, al pasarlo al otro lado, sería raíz de 2. Es decir, que toda esta hipotenusa que acabo de ver ahorita vale raíz de 2, o su medida es raíz de 2. Entonces, ahí tenemos que esta medida que está acá es raíz de 2. Esto de aquí, bueno, por el momento tampoco que es necesario que nos sepamos, solamente de manera general hay que saber que este raíz de 2, una manera de obtener este raíz de 2 es sacándolo a través de un triángulo rectángulo donde los catetos miden 1. Nada más. ¿Ya? Otro número, por ejemplo, raíz de 3. ¿Cómo sacamos nosotros este valor de raíz de 3? Asimismo, pero ahora con un triángulo equilátero, ¿cierto? Donde todos los lados miden 2. Y bueno, como te digo más adelante en trigonometría, vamos a ver este, cómo es la situación. Y podemos decir que aquí esta altura, ¿cierto? Mide raíz de 3. Esa altura que está ahí mide raíz de 3. Aunque tampoco es tanto el misterio. Podemos decir asimismo un triángulo de Pitágoras. Esta es la hipotenusa, los catetos, como acabamos de ver. Como aquí estoy tomando la mitad, ¿cierto? Esta mitad de acá abajo mide 1. Este cateto que está aquí es el que no conozco. Y esta hipotenusa en este caso sería 2. Entonces, aplicando la misma idea, hipotenusa al cuadrado, cateto al cuadrado, vamos a ponerle aquí valor de b para diferenciar, más b al cuadrado más b al cuadrado. Entonces, la hipotenusa mide 2, el primer cateto mide 1, y que sería más b al cuadrado. Esto es 4,
igual a 1 más b al cuadrado. Este 1 que está sumando lo pasas a restar. 4 menos 1 igual a b cuadrado. 4 menos 1 es 3 igual a b cuadrado. Y finalmente dices que b es igual a raíz de 3. Entonces, todo este valor que está aquí es raíz de 3. Todo esto que está aquí es raíz de 3. Entonces, la altura que está acá, ¿cierto? Esa altura que está ahí sería raíz de 3. Entonces, esa es una manera de determinar ese valor o ese número irracional raíz de 3. ¿Sí? Una de las muchas maneras que pueden existir. Y como te digo, esto tampoco es que tienes que aprenderte, sino que es para que tengas la idea, pues nada más. El siguiente, por ejemplo, raíz cúbica de 2 también. Ok, esto sería básicamente el lado de un cubo. Ok, tenemos un cubo cualquiera y ese cubo tiene acá una longitud de raíz de 3. ¿Sí? Perdón, de raíz cúbica de 2. Dije raíz de 3. ¿Ya? Otro número, el pi, el valor de pi. Este valor de pi también súper importante de conocer. Este resulta de la división entre la longitud de una circunferencia, ¿cierto? Tú mides cuánto es la longitud de una circunferencia, lo divides para el diámetro, cuánto sería el diámetro, y ese valor de pi resulta de la división entre la longitud y el diámetro. Así de fácil, más nada. ¿Ok? Entonces, como te decía, lo importante aquí es saberse al menos unos dos decimales para tener la idea de más o menos clara de cuánto sería el valor aproximado de esos números irracionales. Ok. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No? Bueno, Sí, de acuerdo. ya, chévere. Vamos ahora sí a comenzar con, dentro de los números reales, hay un concepto que hay que conocer, ¿sí? Que se llama operaciones binarias. Si bien es cierto, estas operaciones binarias no involucran muchos números, pero es un concepto, como te digo, pues no es un concepto que hay que conocerlo, pues no, y aprenderlo bien, porque esta es otra base, se podría decirlo, para todos los problemas que se vienen ya más adelante con todo, o sea, ya funciones, trigonometría, matrices, o sea, todo eso de ahí ya parte de sí mismo de estas bases que hemos estado revisando durante todas estas clases. Estos, estas operaciones binarias, ¿sí? Se podría decir, o sea, una operación binaria se define como una operación que se realiza dentro de un mismo conjunto, ¿ya? Y el resultado eh, va a llegar al mismo conjunto. Por ejemplo, mira, vamos a suponer que yo tengo el conjunto de los números naturales, ¿ya? Vamos a suponer que tengo el conjunto de los números naturales. Aquí vamos a suponer que tengo toditos los números naturales, ¿ya? Todos los números naturales. ¿Cuáles son los números naturales? Los números naturales o los enteros positivos sería el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, bueno, el 11, el 12, bueno. Así hasta el infinito. Aquí tengo todos los números naturales. Y vamos a suponer que, bueno, estos puntos que están aquí son los elementos de ese conjunto de grupo, o sea, del conjunto de los números naturales, ¿ya? Ahora, si yo tomo aquí dos elementos cualquiera, vamos a suponer, voy a tomar este elemento, y le voy a decir que este es el elemento A y este es el elemento B, y yo quiero hacer una operación entre ellos dos, ¿sí? Quiero hacer una operación entre ellos dos. Vamos a suponer que la operación que voy a definir sería la operación asterisco, ¿sí? La operación asterisco. Entonces, si yo quiero hacer esa operación, A asterisco con B, ¿cierto? El resultado que me vaya a arrojar al hacer esa operación tiene que estar también A cruz B, o sea, A cruz B debe pertenecer a ese mismo conjunto de los números naturales, ¿sí? Esa es la condición para que esto se denomine operación binaria. Por ejemplo, si yo tomo, o yo digo, mejor dicho, que la operación A asterisco con B es igual, yo qué sé, a A más B, ¿sí? La simple suma que se ve desde la escuela. Entonces, si es que yo tomo dos valores, por ejemplo aquí un valor de A y un valor de B cualquiera que pertenece a este conjunto, ojo que esto es lo importante, que debe pertenecer a este conjunto, supongamos el 3 y el 8,
Al momento de yo realizar esta operación, es decir, aquí sería 3 en operación binaria con el 8, y yo estoy diciendo que esta operación binaria está definida de esta manera, ¿cierto? Que sería A más B, ¿ok? Si es que yo hago esa operación binaria de 3 con 8, 3 operación binaria con 8 sería aquí en este caso 3 más 8, ¿sí o no? Ahora la pregunta que aquí viene es lo siguiente, pues no, si yo hago 3 más 8, 3 más 8, ¿cuánto es? 11, ¿cierto? Este resultado que está aquí, ¿pertenece al mismo grupo de los números naturales, sí o no? Y aquí la respuesta sería que sí, pues no, este 11 sí pertenece a los números naturales, ¿ya? Entonces, como el resultado de hacer la operación binaria también pertenece al mismo grupo de donde estamos partiendo, yo puedo definir que eso de aquí sí es una operación binaria. Y de hecho, el nombre sería operación binaria interna. Así se le denomina, operación binaria interna. O sea, el nombre completo con nombres y apellidos sería operación binaria interna. Pero en la mayoría de libros siempre está simplemente operación binaria nada más, pero en realidad sería operación binaria interna porque estamos trabajando dentro de un mismo conjunto. ¿Sí? Entonces aquí sería que al momento de hacer la operación binaria entre este elemento A y entre este elemento B, el resultado, ¿cierto? El resultado de hacer eso me da otro elemento que también se encuentra dentro de este mismo conjunto. ¿Ok? Esa es la idea de una operación binaria. Ahora, por ejemplo, si es que yo les digo, por ejemplo, tengo A operación binaria con B, ¿ya? Y asimismo estamos dentro del grupo de los números naturales, ¿sí? Yo les digo que esa operación binaria A con B, bueno, aquí mismo, esta operación binaria A con B es igual a, yo qué sé, A dividido para B. Entonces, me preguntan, ¿esta operación binaria que está aquí, perdón, esta operación que está aquí, ¿es binaria, sí o no? ¿Es binaria, sí o no? Entonces, ¿cómo ustedes resuelven? ¿O cómo determinarían eso? Asimismo, toman dos elementos, vamos a coger los mismos elementos, vamos a suponer que cogen el 3, ¿cierto? En operación binaria con el 8, al momento de realizar esta operación sería 3 sobre 8, y 3 sobre 8 es un número decimal, pues no. 3 sobre 8 es aproximadamente, bueno, el 3 sobre 8, al hacer la división, nos da 0,375. Ahora, la pregunta aquí es la siguiente. Este resultado que está aquí, este 0,375, ¿pertenece a los naturales, sí o no? ¿Pertenece al mismo grupo de donde partimos, sí o no? Y aquí la respuesta es que no, pues no. Los naturales, recuerda, solamente es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, todos los demás, pues no. En este caso, como nos dio un número decimal y esto no pertenece, bueno, aquí en este caso, vamos a decir que esto no pertenece, Que así. para ser, caramba, com- para ser naturales tienen que tener todos los números o no específico. O sea, no, pues estamos hablando para este ejemplo puntual. O sea, aquí me estoy inventando este ejemplo. Aquí yo puedo poner cualquier tipo de conjunto. Puedo poner los reales, puedo poner matrices, que eso vamos a ver más adelante. Puedo poner solamente los enteros negativos. En este caso solamente puse los enteros positivos, que son los naturales, pues, ¿no? Para este ejemplo puntual que estoy hablando aquí. Ok. Ajá. Eso. Entonces, o sea, para este primer ejemplo que puse, yo dije que esto sí era una operación binaria, ok. Pero para este segundo ejemplo que está acá, ya no sería operación binaria. ¿Por qué? Porque me estoy saliendo del conjunto. O sea, si yo declaré al inicio que iba a trabajar solamente con los naturales, y al momento de hacer la operación, ¿verdad? Me estoy saliendo de ese conjunto. O sea, estoy trabajando, vamos a poner aquí, al momento de hacer A con B, ¿cierto? El resultado me está dando por acá afuera. No estoy diciendo que está mal, sino que simplemente no está dentro del conjunto, ya está por acá afuera del conjunto. Si te das cuenta, como el resultado ya no pertenece a este grupo de los naturales, entonces ya simplemente no sería una operación binaria. Sería una operación cualquiera, pero no es una operación binaria interna. ¿Ok? Ok. Ya. Creo que está claro el concepto, ¿cierto? Ahora sí.
O sea, en resumen, simplemente es si es que la operación, los elementos pertenecen a un conjunto, al momento de hacer una operación cualquiera que me la defina en el ejercicio, el resultado también tiene que estar dentro del mismo conjunto para poder decir que es una operación binaria interna. Eso es todo, más nada. Ok, entonces aquí podemos ir leyendo el concepto. Bueno, ya la parte bonita, pues no, dice acá, sea S un conjunto cualquiera, aquí es lo importante, sea S un conjunto cualquiera. En el ejemplo que yo puse, estábamos hablando de los naturales, entonces aquí tenemos que sea S un conjunto cualquiera, y sea dos elementos, A que pertenece a S y B que pertenece a S. ¿Sí ves? Tenemos dos elementos cualquiera, de tal manera que esos elementos pertenecen a ese conjunto S. Suponga que se define la operación asterisco, como está acá, y que puede ser una suma, una resta, una división, una multiplicación, un cuadrado, bueno, depende de lo que sea, o sea, no importa. Dice, punto seguido, dice acá, esta operación será binaria si y solo si al par A, B le asignamos un único elemento de S, es decir, que el resultado de A asterisco con B debe ser un elemento de S. Entonces, como les decía, yo tengo dos elementos cualquiera de un elemento S, de un conjunto S, perdón, tengo dos elementos, el elemento A y el elemento B. Hago la operación entre esos dos y el resultado, ¿sí? El resultado que me arroje eso, no sé cuánto sea, pero la idea es que siempre debe de permanecer en este mismo conjunto S. ¿Ok? Si es que me salgo, si es que me salgo de aquí y me da un resultado por acá afuera que ya no pertenece a ese conjunto S, ya no estoy hablando de una operación binaria. ¿De acuerdo? Eso sería todo lo que hay que entender de aquí. ¿Ya? Simbólicamente, ¿cómo sería esto? Bueno, la operación binaria, así se la define, pues no, así es como ustedes van a encontrar en los ejercicios. Aquí sería la operación binaria, asterisco, para este ejemplo, puede ser un asterisco, puede ser un triángulo, un círculo con, o sea, cualquier símbolo, puede ser un alfa, bueno, ahí depende de la imaginación del que quiera hacer el ejercicio, pueden poner cualquier símbolo aquí. Típicamente un asterisco por lo general siempre se pone, pero bueno, entonces... la operación asterisco dice acá S cruz S, es decir, un elemento que pertenece a S multiplicado con o en operación binaria con un elemento que pertenece a S, me va a dar como resultado otro elemento que también pertenece a ese conjunto S cualquiera. ¿Ya? Esa es la definición de una operación binaria. O también, esta es una forma de hablar o de colocar la operación binaria, o también puede ser lo que está acá, A, B o el par ordenado A, B, me va a dar como resultado la operación binaria A con B. ¿Sí? Bueno, mucho bla bla, mucha definición. Vamos ahora sí a lo que nos interesa, que son los ejercicios y cómo ver o cómo atacar este tipo de problemas con la operación binaria, ¿ya? Mira, por ejemplo, acá. Bueno, esto es lo que yo les comentaba. Dice, sea el conjunto S los reales, ¿sí? Todos los números que hemos visto, y asterisco, una operación binaria definida de la siguiente manera. Aquí tenemos, mira cómo han definido, por ejemplo, acá esta operación binaria. A cruz B, aquí tendríamos A más B. Entonces aquí fácil, si tenemos cualquier elemento, por ejemplo, aquí tenemos el elemento A igual a 2, B igual a 3. Al momento de hacer esta operación binaria, 2 con 3, ¿qué tendría que hacer yo? Tendría que reemplazar, ¿cierto? En lugar de colocar A, aquí sería, este sería mi A, cruz B. Entonces tendría que aplicar esta regla. Si yo aplico esta regla, sería, el elemento A sería 2, el elemento B, así que sería más 2 veces, el elemento B que sería 3. Y resuelvo eso, sería 2 más 2 por 3 6, y 2 más 6 sería 8, que es justamente lo que está aquí, pues, ¿no? 2 más 2 por 3 y todo el resultado sería ese 8 que está ahí. ¿Ok? Entonces, aquí la idea es la siguiente, que no importa cualquier valor que yo coloque, ¿cierto? Por ejemplo, aquí tenemos 2 y 3. También puede ser, como está acá, puede ser cualquier valor que pertenezca a los reales. Ojo con esto, pues no, que estamos dentro del conjunto de los reales. Aquí puede ser, por ejemplo, menos 3 y 4, ¿sí? Si yo pongo menos 3 y 4, entonces así mismo, A vale menos 3, B vale 4, entonces aquí sería menos 3 más 2 veces 4.
menos 3 más 2 por 4 es 8, menos 3 más 8 es 5 positivo. Entonces, aquí me quedaría la respuesta 5, que está acá. ¿Sí? Eso, eso simplemente. Entonces, cualquier valor que yo vaya a colocar aquí, o mejor dicho, cualquier valor que yo coloque en A y B, el resultado, 8 o 5, puede ser cualquier valor, no importa, siempre va a ser o siempre va a formar parte de este grupo de los reales. Entonces, aquí yo puedo decir que sí sería una operación binaria, pues no. Aquí dice, como se observa, se podría establecer cualquier correspondencia para cualquiera de los dos elementos de S. Pueden ser iguales también, pueden ser diferentes, no pasa nada. Y la cuestión es que siempre me va a dar otro elemento, otro resultado que pertenece a los reales. Y como pertenece a los reales, sí podemos decir que esto es una operación binaria. ¿Ya? Lo que les había comentado anteriormente. Ahora, por ejemplo, acá, la misma idea, pero ahora miren, tenemos que el conjunto S forma parte de los reales positivos. ¿Sí? Forma parte de los reales positivos. Y la operación binaria que está aquí, asimismo, y nos dan esta definición. En cambio, aquí tenemos un pequeño problema, porque, por ejemplo, si yo tengo que A es igual a menos 2, me estoy inventando, y que B es igual a 3, por ejemplo, ¿sí? Si yo hago la operación binaria que me definen aquí, entonces reemplazaría cuánto vale A, A vale menos 2, menos 2 por cuánto vale B, sería 3. Aquí nos quedaría entonces menos 2, 2 por 3 es 6, ¿cierto? Menos 2 menos 6 es menos 8, ¿ya? Y aquí, mira, aquí tenemos el... no, perdón, aquí estoy haciendo mal yo. Perdón. Aquí me equivoqué yo porque se supone que los elementos del conjunto S, es decir, que estos elementos que están aquí, obligadamente tienen que ser los dos positivos, tienen que pertenecer a este grupo. Entonces, esto no podría ser menos 2. Vamos a cambiar los valores, ¿ya? Vamos a poner que aquí sea 1 y aquí sea 4, por ejemplo, ¿ya? Ahora sí, los dos elementos A, B pertenecen a S y los dos elementos A, B son reales positivos, son números reales que son positivos, ¿sí? Son positivos, perfecto. Ahora sí, vamos a ver qué sucede cuando yo realizo esta operación. Si yo realizo 1 en operación binaria con 4, ¿ok? Que sería, en este caso, el valor de A sería 1, aplico la regla, sería menos 2 veces el valor de B, que sería 4. Aquí entonces tendríamos 1 menos 2 por 4 es 8. Y 1 menos 8 sería menos 7. Ahora sí viene el problema, pues no. Mira, o miren, los dos valores que yo obtuve al inicio pertenecían al conjunto S. Para mí, en este caso, el conjunto S son los reales positivos, ¿verdad? Y aquí tenemos el elemento A, bueno, que sería el elemento 1, por acá tenemos el elemento 4. Estos dos elementos, tanto el 1 como el 4, los dos pertenecen a este grupo de los reales positivos. Entonces, hasta ahí estamos bien. Pero, ¿qué pasó? Al momento de hacer la operación entre el 1 y el 4, al momento de hacer la operación binaria entre el 1 y el 4, el resultado que me arrojó me dio menos 7. Y este menos 7 ya no está en el conjunto de ¿cómo es? De los reales positivos, porque obviamente es un negativo, pues, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Aquí, al hacer la operación, salimos de este conjunto, y como salimos de este conjunto, ya podemos decir que esto no es una operación binaria, ¿sí? Creo que con este ejemplo está más claro, ¿cierto? Más Ok, o menos. ya, perfecto. Bueno, aquí tenemos que la operación no es binaria. Bueno, vamos a borrar esto. A ver, vamos a borrar esto, ¿sí? No es binaria simplemente bueno, aquí tenemos otro ejemplo, 2,4. Y bueno, aquí nos da menos 6. Y este menos 6 no pertenece a los reales. Como no pertenece a los reales positivos, ya dejaría de ser operación binaria, pues, ¿no? Bueno, aquí tenemos una pequeña nota. Dice acá, aunque no lo hemos mencionado, dice porque no era necesario, pero en los conjuntos de las proposiciones lógicas de disyunción y conjunción,
son ejemplos de operaciones binarias. Todo lo que ya hemos hecho prácticamente ya son operaciones binarias. También con los conjuntos, cuando hacíamos unión, intersección, ¿cierto? Todas esas operaciones siempre también nos daban un resultado dentro de los mismos conjuntos. Entonces, cuando hablábamos de eso, también indirectamente estábamos hablando de, aquí está, pues, ¿no? De operaciones binarias. ¿Sí? Entonces, no es que es nuevo, sino que estamos como que abriendo los ojos a algo que ya hemos visto, nada más. ¿Ok? Ya, otra cosa importante, perdón, dentro de estas operaciones binarias es que eh, tenemos unas propiedades que podrían cumplir. Aquí es importante resaltar eso, pues no, que son propiedades que se podrían cumplir. No necesariamente se cumplen siempre, sino que hay que verificar que se podrían cumplir, pues no. Tenemos cuatro propiedades, ¿sí? La primera propiedad que puede ser es la conmutativa, ¿ok? Que se podría cumplir de nuevo como les comento. Esto se podría cumplir, no es que siempre se va a cumplir, sino que se podría cumplir. Es la propiedad conmutativa. ¿Qué es la propiedad conmutativa? Queda lo mismo que yo haga la operación A con B o que haga la operación B con A. En otras palabras, la propiedad conmutativa me indica que el orden de los factores no altera el producto. ¿Sí? A con B es igual a B con A. Y aquí también es importante, pues no entender toda esta definición que está aquí. Dice, para todo A que pertenece a S y para todo B que pertenece a S. ¿Eso qué quiere decir? Que se trabaja con cualquier elemento A que pertenece a este conjunto S y con cualquier elemento B, asimismo que pertenezca a ese conjunto S, ¿no? Ese conjunto cualquiera S que habíamos definido anteriormente. Entonces, esta sería la propiedad conmutativa. A es igual a por B debe ser igual a B con A. ¿Sí? El orden de los factores no altera el producto. Prácticamente sería eso, pues, ¿no? Es lo mismo que yo sume 3 más 2 a que yo sume 2 más 3, pues, ¿no? 3 más 2, 5, 2 más 3, 5. Entonces, me tiene que dar el mismo resultado. Bueno, esa es la propiedad conmutativa. La siguiente es la propiedad asociativa, ¿sí? En la propiedad asociativa vamos a trabajar con tres elementos. Todo A que pertenece a S, todo B que pertenece a S y todo C que pertenece a S. Es decir, que vamos a trabajar aquí con tres elementos. El elemento A, el elemento B y el elemento C. Una vez que ya definimos esos tres elementos A, B y C, ¿cierto? Vamos a aplicar esta propiedad. Esto es lo que nos interesa en realidad. Ahora, esta propiedad se llama la propiedad asociativa. En esta propiedad asociativa lo que vamos a hacer simplemente es, como la palabra lo indica, pues no, asociar. Vamos a agrupar a nuestra conveniencia. Es decir, que primero tengo aquí, vamos a ponerlo así mejor, A, B y C, ya que tenemos A, B y C, ¿ok? Entonces, según la propiedad asociativa, da lo mismo que yo primero trabaje B con C y este resultado, que no sé cuánto vaya a dar, a este resultado que está aquí, luego lo trabaje con A. A en operación con el resultado que me dé aquí. ¿Sí? Y me tiene que dar un valor. O si no, da lo mismo que yo primero trabaje con A y B, A con B, trabajo A con B, me da un valor y ese valor al momento de operarlo o al momento de trabajar con C, me tendría que dar el mismo resultado que está acá. ¿Sí? Deberían de ser lo mismo. En otras palabras, como te digo, como aquí el nombre lo indica, la propiedad asociativa simplemente lo que vamos a hacer es asociar, a unir estos de aquí. Aquí sería A con B y C, o también puede ser lo mismo que primero trabaje B con A con B y el resultado de eso lo trabaje con C. ¿Sí? Esa sería la propiedad asociativa. La siguiente propiedad que podría cumplir la operación binaria es la propiedad del neutro. Bueno, en verdad se llama la propiedad del elemento neutro. Así, propiedad del elemento neutro. Ahora, ¿cuál es la propiedad del elemento neutro? Dice acá que debe de existir un neutro que pertenece a S. Y aquí también hay que especificar algo, que aquí se existe, ¿cierto? Existe el neutro que pertenece a S, pero este existe, si es que existe, ¿verdad? Porque podría cumplirlo como no podría cumplirlo. Este, si es que existe, debería de ser único. ¿Sí? Ojo con eso, anótenlo en su cuaderno, que si es que llegase a existir un neutro, ese neutro que va a existir debe de ser único. ¿Ya? Debe ser un único para toda la operación binaria. ¿Ok? Ojo con eso de ahí, que ese neutro que existe debe ser un solo neutro. Y ese neutro va a operar con cualquier elemento de A. O sea, para todo A.
¿Y en qué consiste la propiedad de este elemento neutro? Básicamente sería simplemente A con el neutro me tiene que dar como resultado A. Y es por eso que se le llama elemento neutro, o sea, no afecta en nada. Si yo trabajo el elemento A con el neutro, me tiene que dar el mismo elemento A. Así de fácil. Así de fácil. Si yo hago A con el neutro, me tiene que dar como resultado el mismo A. Pero, como les digo, si es que tenemos un elemento neutro, este elemento neutro debe de ser único, ¿sí? Debe ser el único elemento neutro que pueda existir. ¿De acuerdo? Aquí, por ejemplo, el ejemplo típico en la suma, por ejemplo, si yo tengo 3 más algo, me tiene que dar como resultado el mismo 3. ¿Cuál sería el neutro aquí para la suma? Sería el cero, ¿cierto? Ustedes ponen 3 más cero me da 3. Por ejemplo, si yo pongo 4 más algo, me tiene que dar como resultado 4. ¿Cuál sería el neutro aquí? El mismo cero. 4 más cero sigue siendo 4. Y si se dan cuenta que es el único, pues no. Que si yo pongo, sea cual sea el valor que yo ponga, me tiene que dar siempre lo mismo. Por ejemplo, yo pongo menos 5 más algo, me tiene que dar de nuevo menos 5. ¿Cuál sería el neutro aquí? El cero. Menos 5 más cero sigue siendo menos 5. Y si se dan cuenta, este neutro se mantiene, sigue siendo el único. En este caso sería el cero, pues, ¿no? Pero bueno, eso vamos a ver más adelante también, pues, ¿no? Aquí, como les digo, estamos hablando de manera súper general. Bueno, voy a borrar. Y la última propiedad que podría cumplir, vamos a borrar esto. La última propiedad que podría cumplir es la propiedad del, bueno, aquí, bueno, ya lo dije, es llamado el elemento neutro y este es idéntico o nulo. Bueno, y la última propiedad es la propiedad del elemento inverso, ¿sí? La propiedad del elemento inverso. Este elemento inverso, asimismo, vamos a trabajar para todos los elementos de S y va a existir un elemento inverso, pero para cada elemento de A, ¿ok? Y aquí tenemos la propiedad que ese elemento A multiplicado o en operación binaria con su inverso nos tiene que dar como resultado el elemento neutro que sacamos en la propiedad anterior. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, con el mismo caso de la suma, ¿cierto? Que ya les adelanté que el neutro de la suma es el cero. Teníamos, por ejemplo, supongamos que el elemento A es 3. 3 más su inverso me tiene que dar como resultado el neutro. ¿Cuánto sería aquí el inverso de 3? Sería obviamente menos 3. 3 menos 3 me da cero. Si yo tengo 7 más su inverso, me tiene que dar como resultado el mismo elemento neutro que sería el cero, pues, ¿no? Y aquí, ¿cuál sería el neutro? Perdón, ¿cuál sería el inverso para este 7? Sería menos 7. Asimismo, menos 5, por ejemplo, como también vimos, me tiene que dar como resultado el neutro, que sería cero. ¿Cuál sería el inverso de menos 5? Sería más 5. Menos 5 más 5 me da cero. Y así puedo seguir hasta el infinito con todos los números, pues, ¿no? O sea, ahí se repetirá el mismo número. Para este caso sí, porque estamos hablando de la suma, que es la operación más fácil, pues, ¿no? Pero puede haber para la multiplicación, para la división, bueno, para infinidad de operaciones que se podrían inventarse, pues, ¿no? Como te digo, esta operación binaria, como vimos en el anterior, puede ser cualquier operación, ¿ya? Y hay que tener en cuenta estas cuatro propiedades, ¿sí? Copien esas cuatro propiedades que son importantes no solamente para aquí las operaciones binarias, sino para todas las operaciones que vamos a ver mucho más adelante. Suma, multiplicación, división, matrices, en números complejos. Bueno, esto de aquí es como lógica, pues, ¿no? Que vemos un tema ahorita y eso ya nos tiene que quedar en la memoria de por vida, pues, ¿no? Bueno, ahora sí creo que ya vamos con los ejercicios, ¿sí? Vamos con Estás los ejercicios. copiando. A ver, perdón. Vamos a borrar esto. Sobre todo, copia esto, pues, ¿no? El nombre y la propiedad. El nombre y la propiedad. ¿Sí? El nombre y la propiedad. El nombre y la propiedad. ¿Me avisas? Ya, ya. Ya. Asimismo, vamos a comenzar con este primer ejemplo. Cópialo, por favor.
Me avisas, ¿ya? Ya. Ya, listo. Vamos a ver este primer ejemplo. Tenemos acá, así mismo vamos a ir resolviendo primero. Dice, si asterisco es una operación binaria definida sobre Z, ojo, estamos en el conjunto Z. ¿Cuál es el conjunto Z? Según lo que vimos ayer, en este caso los Z, eso es que tenemos que estar claro desde ahorita que Z son los números enteros. ¿Ok? Estamos hablando de los números enteros. ¿Cuáles son los números enteros? Menos 5, bueno, si estamos hablando de la recta, menos 5, menos 4, menos 3, bueno, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, bueno, todos los demás, pues, ¿no? Todos los números negativos y todos los números positivos, incluido el 0 también, pero solamente los que son enteros, ningún número con decimales, ¿ya? Y me dan, mira por favor, me dan esta operación binaria, ¿sí? Esta para nosotros va a ser la operación binaria que tenemos que realizar, ¿sí? A operación binaria con b va a ser igual a cuadrado más b cuadrado menos dos veces a por b. Identifique cuál de las siguientes proposiciones es verdadera. Bueno, vamos a ir haciendo literal por literal. En el literal A yo tengo 2,5 me- y después con 3 me se supone que tiene que dar 6. Entonces primero voy a hacer, como está aquí en el paréntesis, primero voy a hacer 2,5. Entonces, al hacer 2 operación binaria con 5, sería el primer elemento según esta regla que está aquí, ¿verdad? El primer elemento al cuadrado sería 2, vamos a ponerle paréntesis, 2 al cuadrado más 5 al cuadrado menos 2 veces 2 por 5. Y cierro el paréntesis. Y después todo eso en operación con 3. Y aquí tengo que resolver nada más. Aquí está fácil. 2 al cuadrado es 4. 5 al cuadrado, 5 por 5, 25. Y acá sería 2 por 2, 4. 4 por 5, 20. Entonces aquí sería 20. Y todo eso en operación con 3. Este, aquí tenemos, bueno, 25 menos 20. 25 menos 20 sería 5. Y esto es 5. 5 más 4 es 9. Entonces aquí tendríamos 9 en operación con 3. Bueno, 9, todo esto nos dio 9 y después todo eso en operación con 3. ¿Ok? Al hacer 9 operación binaria con 3, de nuevo aplico esta misma regla, ¿sí? Y aquí me quedaría el primero al cuadrado más el segundo al cuadrado, según esta regla, primero al cuadrado, segundo al cuadrado, menos dos veces el primero, que sería 9, por el segundo, que es 3. Resuelvo, 9 por 9, 9 al cuadrado, 81. 3 por 3 es 9. 9 por 2 y por 3 serían 3 por 2, 6. 9 por 6, 54. Me salió fue el 5, 54. Listo. Ahora sí, sería en este caso 81 más 9. 81 más 9 es 90. Y 90 menos 54 sería 36. Entonces aquí nos queda 36. La respuesta 36, y acá nos dice que debería ser 6, entonces esto es falso. ¿Sí? ¿Sí está claro? Ya. Esto con respecto al literal A. O sea, simplemente aquí sería seguir la regla que nos indica en el ejercicio. Nada más. Literal B tenemos o nos preguntan, la operación asterisco o la operación binaria es asociativa. Vamos a ver si es que esto es asociativa. Recordando lo que es asociativa, vamos a recordar, asociativa quiere decir que vamos a asociar, pues, ¿no? Entonces aquí sería
A operación con B, operación con C, va a ser igual a A operación con B, operación con C. Y según la regla, era lo mismo hacer primero A con B y después con C, o si no, hacer primero B con C y el resultado lo hacemos con A, ¿verdad? Entonces, esta es la regla para hacer la operación, para hacer cómo es la propiedad asociativa. Vamos a ver si es que esto es asociativo o no. Entonces, nada, resuelvo esta primera parte. Aquí sería entonces aplicando de nuevo esta regla que nos da el ejercicio. Aquí sería el cuadrado del primero más el cuadrado del segundo menos dos veces el primero por el segundo. Y todo esto con operación binaria con C. Acá igual, aquí tendríamos A operación binaria con B con C. Entonces, al hacer B con C, este para mí va a ser B, este para mí va a ser C. Y aquí sería, pues, no, el primer elemento B, el segundo C, y aquí sería B y C. Entonces, hago eso, y aquí tendría el cuadrado del primero más el cuadrado del segundo menos dos veces el primero por el segundo. Y ahí tendría yo ¿cómo es? Ese resultado, pues, ¿no? Y aquí viene lo bonito. Tengo que hacer operación binaria con este primer elemento, porque aquí ya no podría resolver más con este segundo elemento. Entonces, aquí tendría que hacer este primer elemento, es decir, a cuadrado más b al cuadrado menos 2ab, todo esto al cuadrado, más el segundo elemento al cuadrado, es decir, c al cuadrado, y menos dos veces el primero por el segundo. Entonces, menos dos veces el primero, que es todo esto, ¿cierto? A cuadrado más b cuadrado menos 2ab por el segundo que es c. Entonces, todo esto de aquí es solamente esta primera parte, ¿sí? Ahora, voy a resolver abajito esta segunda parte porque no me entra en la pizarra aquí, pues no. Entonces sería, aplicando la misma regla de nuevo, el cuadrado del primero, a ver, el cuadrado del primero más el cuadrado del segundo, todo esto para nosotros es el segundo, b cuadrado más c cuadrado menos 2bc al cuadrado, menos dos veces el primero que sería a, por el segundo que sería todo esto. B cuadrado más c cuadrado menos 2bc. ¿Ya? Ahora yo te pregunto a ti, esta línea, esta línea que acabo de hacer primero, ¿es igual a esta línea que está acá? Porque aquí nos dice que debería ser igual. ¿Esta línea es igual a la de acá? ¿O tienen la misma operación? No. Obvio que no, entonces esto sería falso. ¿Ya? Listo, vamos con el literal C. Al hacer el literal C, vamos a ver qué sucede. Literal C, tenemos 0 en operación binaria con 1. Debería dar 0. Vamos a ver si es que en realidad da 0. Entonces, de nuevo, aplico la misma regla que me dan en el ejercicio. Entonces, aquí sería 0 al cuadrado más 1 al cuadrado menos 2 veces 0 por 1. ¿Cierto? 0 al cuadrado, 0. 1 al cuadrado, 1. 2 por 0, 0. 0 por 1, 0. Entonces, aquí sería menos 0. Eh, Esto aquí que me queda, 0 más 1 menos 0, esto simplemente me queda 1. Y aquí me dice que tiene que ser 0, entonces esto también es falso. ¿Ok? Listo. Literal D, dice acá, la operación asterisco es conmutativa. Vamos a hacer esa propiedad conmutativa. Bueno, aquí para hacer la propiedad conmutativa voy a borrar aquí el literal A. No me alcanza en la pizarra, voy a hacer aquí, voy a borrar esto. Voy a borrar esto. Y bueno, vamos a hacer acá literal D. Literal D tendríamos que comprobar si es que la operación es conmutativa. Para comprobar si es conmutativa tendría A con B, perdón, A con B debe ser igual a B con C. ¿Sí? Vamos, ¿qué? Perdón, es B con A. A con B tiene que ser igual a B con A. Entonces vamos a ver si es que se cumple o no. Entonces aquí sería, aplicando la regla, sería el cuadrado del primero más el cuadrado del segundo menos dos veces el primero por el segundo. Y debe ser igual a, así mismo por acá, sería el cuadrado del primero
más el cuadrado del segundo menos 2 veces el primero por el segundo. Y esto de aquí con esto de acá sí es lo mismo. ¿Por qué? Porque si yo arreglo, por ejemplo, aquí me queda cuadrado más b cuadrado menos 2a por b. Acá sería, si yo cambio el orden, por ejemplo, aquí, no pasa nada, pues no, porque están sumándose. Yo puedo cambiar aquí el orden, diría a cuadrado más b al cuadrado. Y acá también lo mismo, menos 2 veces. Y aquí como se están multiplicando, así mismo puedo cambiar el orden, no pasa nada tampoco, sería menos 2 veces a por b. ¿Ya? Y si nos damos cuenta, esta línea que está aquí es equivalente o es igual a la línea que está acá. Entonces, como sí son iguales, yo puedo decir aquí que esta operación binaria sí es conmutativa. ¿Sí? Sí es conmutativa. Y como sí es conmutativa, entonces aquí sería verdadero. ¿Ok? Sí está claro, ¿no? Sí, más o menos. Ya, perfecto. Y finalmente, el literal E. ¿Sí? En el literal E tendríamos aquí 2 operación binaria con 5. Vamos a ver si es que es mayor o igual con 2 operación binaria con 6. Obviamente va a ser falsa porque nos estaban preguntando la verdadera y ya sacamos que la verdadera es la D, pero bueno, como estamos practicando, vamos a seguir haciendo. Si yo hago 2 operación binaria con 5, de nuevo aplico esta regla, ¿sí? Aplico esta regla y aquí sería el cuadrado del primero más el cuadrado del segundo menos 2 veces el primero, ay, perdón, el primero por el segundo. Perdón, voy a hacerlo de nuevo, pero un poquito más acá para que ingrese todo, ¿ya? Entonces aquí sería el cuadrado del primero más el cuadrado del segundo menos 2 veces el primero por el segundo. Y todo eso tiene que ser mayor o igual a lo que está acá. Entonces aquí sería el cuadrado del primero más el cuadrado del segundo menos 2 veces el primero por el segundo. Y simplemente tocaría resolver nada más. Entonces 2 al cuadrado, 4. 5 al cuadrado, 25. 2 por 2, 4. 4 por 5, 20. Mayor o igual. Acá 2 por 2, 4. 6 por 6, 36. Acá 2 por 2, 4. Y 4 por 6, 24. Ok, entonces aquí tendríamos 25 menos 20 es 5. 5 más 4, eso es 9. Mayor o igual. Acá 36, bueno, sería 4 más 36 es 40, ¿sí? Y 40 menos 24 tendríamos 16. 9 es mayor o igual que 16, ¿sí o no? Obvio que no, esto es falso. Entonces aquí colocamos que es falso. ¿Sí? Sí. Ya, entonces, en resumen, cualquier ejercicio que nos pongan a hacer aquí, tendríamos que verificar nuestra regla de correspondencia o nuestra regla, se podría decirlo, y verificar qué pasa con cada uno de los literales. ¿Ya? Vamos a ver otro ejercicio. Ya copié esto aquí, ¿sí, no? Sí. Vamos con este. Me avisas cuando ya esté copiado, ¿ya?
¿Ya estamos? Ya. Ya, listo. Entonces, eh, vamos a ver, ¿no? En este ejemplo es lo mismo, sino que ahora la regla de correspondencia ya no nos dan una operación, sino que aquí nos dan este diagrama que está acá, ¿ya? Ahora, para este diagrama que está aquí, vamos a ver cómo sería, vamos a entender primero, ¿no? Tenemos que el conjunto S, ¿sí? Este conjunto S, tenemos tres elementos, el triángulo, el círculo y el pi, ¿ok? Entonces, este tipo de ejercicios tenemos la operación, por ejemplo, si yo hago operación triángulo, operación binaria con triángulo, me da como resultado la intersección, que sería en este caso círculo, ¿ya? Si yo hago, por ejemplo, triángulo, operación con círculo, me da la intersección, que sería, en este caso, sería pi, ¿sí? Si hago, por ejemplo, triángulo, operación binaria con pi, me da la intersección, que sería, en este caso, triángulo, ¿ya? Y así con las demás operaciones, pues no. Y ahora sí, me preguntan acá, entonces es falso que, vamos a ver, literal A sería pi con círculo con triángulo, debería ser igual a pi con círculo y con triángulo, ¿ya? Entonces, bueno, vamos a ir haciendo. Primero aquí sería círculo con triángulo. Círculo con triángulo. Entonces, ¿cuánto sería círculo con triángulo? En este caso sería pi. ¿Ok? Y hacer pi operación binaria con pi. Vamos a ver cuánto da. Pi operación binaria con pi. ¿Ok? Nos da la intersección que sería en este caso pi. Entonces, el resultado de estos dos me daría pi. ¿Sí? Sí está claro, ¿no? Ok, ahora por el lado de acá, la misma idea. Si ustedes hacen aquí, por ejemplo, pi operación binaria con círculo, entonces ustedes ponen acá pi con círculo, ¿cierto? Al ver la intersección sería círculo, pues no. Entonces aquí sería círculo. Y este círculo, este resultado de círculo, hacemos una operación binaria con triángulo. Entonces hacemos operación binaria con triángulo. Entonces aquí sería círculo, operación binaria con triángulo. ¿Ya? Nos da como resultado, bueno, así mismo la intersección que sería pi. Todo esto nos tendría que dar pi. Entonces, estos dos elementos son iguales, ¿sí o no? Y bueno, Sí. obviamente que sí, pues no. Entonces, este literal A sería verdadero. ¿Ok? Y así de fácil, pues no. Listo. Siguiente, dice el elemento neutro de la operación es el elemento pi que está aquí. Vamos a ver si es que es verdad. Acordándonos de la definición del elemento neutro, se supone que yo tengo que hacer todos los elementos que están aquí, que sería triángulo, círculo, vamos a hacer un poco más acá para que nos entre después los demás. Sería triángulo, círculo con pi. Al hacer la operación, ¿verdad? Con el neutro, vamos a suponer que aquí está el neutro, aquí vamos a colocar dentro de esta casilla el neutro, nos tendría que dar siempre el mismo resultado. Pues no, en este caso sería, nos tiene que dar triángulo, acá nos tiene que dar círculo y aquí nos tiene que dar pi. Ahora yo les pregunto a ustedes, en este caso, triángulo, ¿con qué elemento me da triángulo? Triángulo, al hacer operación binaria, ¿con qué elemento me da como resultado el mismo triángulo? En este caso, sino que sería con pi, pues, ¿no? Triángulo con pi me da como resultado el mismo triángulo que está acá, ¿cierto? Entonces aquí yo puedo decir que para este elemento triángulo, aquí tenemos pi. Correcto. Aquí estamos bien. Siguiente. Círculo, operación binaria, ¿con qué elemento me da como resultado nuevamente círculo? Entonces aquí ustedes ven que cumple con el mismo pi. Entonces círculo, operación binaria con pi, me da como resultado círculo. Entonces, aquí ponemos el pi, pues, ¿no? El valor que dio, pues, ¿no? Ok. Y
finalmente aquí ponemos pi, operación binaria, con que, ¿verdad? Me da como resultado, nuevamente, me da como resultado pi. Entonces, el único elemento que cumple sería ese mismo pi. Pi, operación binaria con pi, me da como resultado pi. Entonces, aquí colocamos pi. Y listo. Si nos damos cuenta, el único elemento que ha cumplido, y es el único, ojo, pues no, eso hay que considerar que tiene que ser único. Entonces, que tiene que ser único, en este caso sería pi. Aquí nos preguntan el elemento neutro de la operación binaria es pi, entonces esto sería verdadero. ¿Ok? Sí, sí está Ok, claro, ¿no? Ya, perfecto. Eh, para el literal C, la misma idea, ¿cierto? Para el literal C vamos a colocarlo aquí, vamos a ver si nos entra literal C. Tenemos que hacer en este caso pi, operación binaria con círculo, operación binaria con círculo. Y se supone que aquí nos tiene que dar triángulo. Vamos a ver si es que nos da triángulo, ¿ya? Entonces, bueno, círculo con círculo, ¿cuánto sería? Vamos a ver, círculo con círculo, la intersección sería triángulo. Esto sería triángulo. Y tendríamos que hacer acá entonces pi con triángulo, ¿ya? Pi con triángulo, entonces asimismo pi con triángulo nos da como resultado en este caso triángulo. Aquí nos dice que nos da triángulo, entonces sería verdadero, ¿ya? Este, el siguiente, vamos a ver si asimismo es verdadero o es falso. Acá tenemos pi con círculo, bueno, vamos a copiarlo, pues no. Pi con círculo con triángulo, ¿cierto? Entonces así, aquí hacemos círculo con triángulo. Vemos aquí cuánto nos da. Sería en este caso pi. Círculo con triángulo es pi. Y tendríamos que hacer ahora pi en operación binaria con pi. Entonces, aquí tendríamos pi en operación binaria con pi. Nos da como resultado pi. Y aquí nos dicen que nos tiene que dar círculo. Entonces, como aquí nos dice que nos tiene que dar círculo, la respuesta aquí sería falso, pues no. Esto sería falso, porque no corresponde a lo que es. Entonces, ya pues, como es falso, esta sería la respuesta, esta es la que marcaríamos. Y bueno, y la de acá, vamos a ver, nos tendría que dar verdadero, pues no. ¿Cómo probamos eso? ¿Cómo probamos que si la operación binaria es conmutativa? Entonces aquí simplemente tendríamos que ir probando con todas las posibles opciones. Entonces, ¿cuáles son todas las posibles opciones? Vamos a hacer acá literal E. Tenemos que ir probando una con cada una. Entonces, déjame ponerle aquí para diferenciar, para no equivocarnos. Ahora sí. Para este literal E que está acá tendríamos los tres elementos, ¿cierto? Que es combinarlos uno con uno. Es decir, al hacer triángulo con círculo, debe ser igual a círculo con triángulo. ¿Qué más debería probar? Yo qué sé, triángulo con, un poquito más abajo, triángulo con pi debería ser igual a triángulo con pi. ¿Qué más debería probar? Círculo, vamos a probarlo por acá. Círculo con pi. Ok, círculo con pi debería ser igual a pi con círculo. Ok, eso debería ir probando. Ahí están todas, ¿no? Triángulo con círculo, triángulo con pi y pico y círculo con pi. Ya. Entonces ahí están todas las posibles combinaciones. Y lo que tendría que hacer es ir resolviendo, pues no. Aquí tendría que decir triángulo con círculo, me da como resultado pi. Entonces esto de aquí es pi. Y acá sería círculo con triángulo. Entonces, círculo con triángulo también me da como resultado pi. Entonces, por el momento sí va cumpliendo. Vamos a ver acá. Eh, tendría acá triángulo con pi, me da en este caso triángulo. Y por acá triángulo con pi, asimismo, triángulo con pi. A ver, aquí me equivoqué. Aquí sería al revés. Triángulo con pi, acá también debería ser al revés. Pi con triángulo. Pi con triángulo. Ahí sí. Entonces, pi con triángulo también me da como resultado triángulo, entonces también cumple. Y finalmente, eh, círculo con pi me da como resultado círculo. Y acá pi con círculo también me da como resultado círculo. ¿Sí ves? Entonces, en este caso, como sí cumplió, yo diría acá que es verdadero. Ahora, una manera también de revisar o de comprobar de que esto es conmutativo
¿sí? Es analizar solamente el diagrama. Este diagrama que nos dan. Cada vez que nos dan este tipo de diagrama, podemos ver que si es conmutativa es más rápido, o sea, de una manera un poco más rápida, ¿no? Es ver si es que esta matriz que nos están dando aquí es simétrica. ¿A qué me refiero con simétrica? De que esto es igual a esto, esto es igual a esto, esto es igual a esto, ¿sí? Tú trazas una diagonal y si es que estos elementos son iguales, ¿sí ves? O sea, pasas una diagonal aquí en medio, así en medio, y si estos elementos, ¿sí? Estos elementos son iguales, tú puedes decir que es conmutativa, ¿ya? Sin estar haciendo todo esto. Aunque igual es recomendable siempre ir probando, pues no, porque a veces puede darse el caso, pues no, que uno no ve bien aquí en la tablita, o se puede marear, o se puede equivocar, entonces es preferible siempre ir comprobando cada elemento. O sea, ir a lo seguro a que estar con la duda, pues no. Eso es lo que les recomiendo. ¿Alguna pregunta? No. ¿No? Perfecto. Entonces, vamos al siguiente ejercicio, ¿ya? Vamos con la I. Me dicen por favor cuando ya esté, ¿ya? Ya estamos, ya estamos. ¿Ya lo copiaste? Ya, Ya, perfecto. Sí se me escucha, ¿no? más o menos. ¿Se escucha lejos? ¿Qué? Sí, A ver, espérate un ratito. ¿Ahí me escuchas? sí, ahí. Ya, bacán. Ok, bueno, entonces vamos a ver la resolución de este ejercicio. Dice acá, dado el conjunto, mira, me dan este conjunto y me dan la operación binaria asterisco. Y esta operación binaria va desde el conjunto potencia de A, ¿sí? Hasta el conjunto potencia de A que está acá. ¿Sí te das cuenta? Entonces, aquí tengo que definir, pues, ¿no? Todo eso de ahí, del potencia de A al potencia de A. Y aquí tenemos definida sobre, obviamente, potencia de A es el conjunto potencia, ¿cierto? El conjunto potencia de A. Y asterisco es la operación unión de con los conjuntos, ¿ya? Entonces aquí tenemos que armar prácticamente una tabla parecida a la anterior, ¿sí? Parecida a esta anterior que está aquí, ¿ok? Pero, pero, con estos elementos del potencia de A, ¿ya? Ahora tenemos que ir recordando, pues, ¿no? ¿Cuáles son los, si aquí tenemos, pues, ¿no? Tenemos dos elementos, ¿sí? Si aquí tenemos dos elementos, tenemos este elemento, bueno, elemento uno y elemento 2, tengo que ir haciendo yo los subconjuntos, ¿cierto?
Porque hay que recordar, pues no, el conjunto potencia es el conjunto formado por todos los subconjuntos de un conjunto dado. Entonces, el primer subconjunto, si recordamos, bueno, ¿cuántos subconjuntos puedo formar? Esto sería 2 elevado a la cardinalidad de A, que sería 2, y 2 a la 2 son 4. Entonces, en este caso, yo puedo formar 4 subconjuntos, ¿sí? 4 subconjuntos. Y estos 4 subconjuntos van a ser las siguientes, pues no, si sería el primer subconjunto, que es el mismo conjunto A, el segundo subconjunto, que sería vacío, el tercer subconjunto era tener cada uno encerrado, pues no, el segundo subconjunto sería este, y el cuarto subconjunto sería este omega que está acá, ¿ok? ¿Sí se acuerdan de eso, no? Hola, Sí, ya, acá. Y ahora sí, entonces vamos a armar nuestra pequeña tabla. Bueno, de hecho esto es lo que nos piden, pues no, construye una tabla con los resultados de esta operación y vamos a ver qué sucede acá. Vamos a ver qué sucede o no. Aquí me está saliendo medio feo esto, pero uno, 2, 3 y 4. Uno, 2, 3 y 4. Bueno, más o menos así, más o menos así. Ahí ustedes lo acomodan bonito en su cuaderno. Y ahora sí vamos a construir esta tabla. Y se supone que esta operación asterisco es la operación, dice aquí, unión de conjuntos. ¿Ok? Vamos a unir los conjuntos. Entonces, la operación aquí sería la unión. Bueno, a ver, podemos colocar el asterisco, que significa, ya sabemos que va a ser la unión. Y aquí vamos a colocar los elementos. El elemento A, el vacío, y aquí sería este elemento entre llaves. Y acá tendríamos este omega entre llaves. El elemento A, vacío, este elemento y entre llaves. Y acá tendríamos este elemento entre llaves. ¿Ya? Y ahora, si yo quiero hacer, por ejemplo, si yo quisiera hacer estos dos, ¿cierto? Estos dos, ¿qué tendría que hacer? Tendría que hacer la unión entre ellos dos. Entonces, al momento de hacer la unión, aquí tendría A, A, ¿cierto? Acá sería la unión A, vacío. Acá sería la unión, asimismo, A, este elemento. Aquí me va a faltar pizarra. Vamos a borrar para que me dé espacio esto. A ver, aquí sería, a ver, así mejor. Aquí sería A, este elemento entre llaves. Y finalmente, aquí tendría el otro elemento que era omega entre llaves. Y aquí sería la unión A, omega. Y cierro la llave. ¿Sí? ¿Sí está clara la idea? Estoy uniendo este ¿por primer qué la entre elemento llaves? con este elemento. ¿Cuál? Esa es la, Porque, eso, ya, ¿por qué va esta llave que está aquí? Esta. sí. Porque estoy haciendo un nuevo conjunto, pues. Cuando estoy haciendo la unión, Pero en el otro no había así, pues. ¿en cuál otro? En la otra tabla. Yo sé que no había otra, no había así en la otra tabla, porque aquí ya me estaban definiendo. O sea, aquí ya me estaban diciendo este con este me tiene que dar este. O sea, eso ya es definido. O sea, eso ya me lo da el problema. Pero Ah, ok. acá me están diciendo que yo tengo que construirla. ¿Y cómo la voy a construir? Al momento de hacer la unión. Entonces, en la unión, que es un nuevo conjunto que me está dando, ¿cierto? Sería esto de aquí. Entonces, aquí uno A con A, no puedo poner simplemente A, A, porque esto ya no sería conjunto, pues ¿sí o no? El conjunto recuerda que siempre va entre llaves. Entonces, esto es lo que estoy colocando aquí. Sí. ¿Ya? Ahora sí, la siguiente sería, asimismo, unión. Aquí sería vacío, unión con A. La siguiente sería vacío, unión, vacío. La siguiente sería vacío, unido con ese elemento entre llaves. Y la siguiente sería vacío, unido con ese elemento entre llaves. Ok, la siguiente sería
este elemento, ese trinche que está ahí entre llaves, con A. Acá sería ese trinche. Uy, aquí no me va a alcanzar. Ese trinche con vacío. Bueno, ahí me entendieron, pues no. Acá sería el trinche con trinche. Trinche le estoy diciendo, no sé cómo se llame. Y finalmente ese trinche con el omega. ¿Ok? Y por último, tendríamos aquí este omega con el conjunto A. Acá tendríamos el omega con vacío. Acá tendríamos omega con el trinche ese. Y acá omega con omega. Me salió feo este omega. Listo. Ahí tenemos entonces nuestra operación binaria. Pues no, aquí tenemos nuestra operación binaria al hacer la unión de cada uno de esos elementos. Y aquí ya hemos cumplido con este primer literal A, que sería construir la tabla de resultados con esta operación. Ya tenemos ahí nuestro primer literal A. Siguiente dice acá, justificando su respuesta, determina el valor de verdad de cada proposición. Primero, eh, ¿la operación binaria es interna, sí o no? Yo te pregunto, ¿el resultado o todos estos resultados que hemos construido aquí, ¿verdad? ¿Pertenecen a este mismo conjunto potencia? ¿Pertenecen al conjunto potencia? Porque está definida dentro del conjunto potencia. Se supone que el conjunto potencia, vamos a decir acá, que el conjunto potencia de A, ¿cuáles son los elementos del conjunto potencia? Son todos los subconjuntos, ¿verdad? Sería el conjunto A, el conjunto vacío, el conjunto de aquí, que es el trinche ese, y el omega. Este para mí va a ser el conjunto potencia. Entonces la pregunta es, todos todos estos elementos que están aquí, todos estos elementos, ¿pertenecen al conjunto potencia, sí o no? Sí, Segura. Yo te pregunto, este elemento que está aquí, A con A, no, ¿tú lo encuentras aquí? no. No, ¿verdad? Entonces, en este caso la operación no sería binaria, ¿sí? Si te das cuenta, en este caso la operación no es binaria, aquí es falso. Siguiente por acá, otra pregunta dice, ¿la operación binaria tiene elemento neutro? Tiene elemento neutro, vamos a ver, entonces eso sería A con cuánto, así sería, pues no, el elemento A al hacer la operación binaria con cuánto me da como resultado A. Aquí te pregunto, este elemento A, ¿verdad? ¿Con cuál de todos ellos, al hacer la operación binaria, me da como resultado, por aquí está el A, de nuevo? Con ninguno, ¿verdad? Aquí no puedo Y colocar nada porque con ninguno puedo hacer, pues, o sea, sería A con cuánto me da como resultado A. Eso no me da con ninguno. Aquí tengo A con A, que tengo A vacío, A con el trinche y A con omega. Entonces, yo aquí debería poner algo, o sea, debería poner uno de ellos, cualquiera de los que están aquí, de tal manera aquí, de tal manera que este resultado A aparezca aquí abajo. Pero ese resultado A no aparece. Entonces, como ese resultado A no aparece, ahí sería vacío. Entonces, ahí como es vacío, déjame colocar aquí esta línea que se me borró. Ahí como es vacío, entonces, o sea, no puedo colocar nada, pues no, aquí no puedo colocar nada. Entonces, como ahí no puedo colocar nada, y lo mismo va a pasar con todos los demás elementos, lo mismo va a pasar con los de acá, esto de aquí también sería falso. ¿Sí? ¿Sí está claro? sí, Perfecto. Este ejercicio que está aquí no te podrían colocar en el examen porque este ejercicio es de resolución. Si te das cuenta, tengo que resolver. Esto solamente era para practicar y para saber cómo se va haciendo nada más. ¿Ok? Vamos ahora con otro ejemplo. Vamos con el de aquí. Y sabes qué, vamos a quedar hasta aquí, ¿ya? Vamos a dejar, cópelo este ejemplo, tómale fotos, ¿sí? Y mañana lo revisamos, ¿ya? Mañana lo revisamos, asimismo yo lo hago, primero lo reviso, después lo hacemos, juntos los dos ahí hacemos este ejercicio,
y después seguimos con más ejemplos, ¿ya? Vamos a dejar hasta aquí Ya, porque la clase se está haciendo un poquito larga y ya, pues, no vale saturarte mucho de mucha información. ok. ¿Ya? Cópelo. Ya le tomé la foto. Ya, perfecto. Entonces, estudia por favor lo que hemos visto hoy día, las operaciones binarias, las propiedades, los números irracionales que también vimos. Estudia por favor eso y practica las operaciones, suma, resta, multiplicación, división, todo eso de ahí, ¿ya? Nos vemos Ya. mañana, ¿ya? Bye. Chao, nos vemos. Estudien. Chao, Bye. chao.